Si Dios te tiene en soledad ahora mismo, si sientes que nada está pasando, si parece que te olvidó mientras otros avanzan, necesitas escuchar lo que le pasó a Moisés. 40 años. 40 años en el desierto de Madián, donde nada grande parecía suceder. Moisés tenía 80 años cuando Dios lo llamó en la zarza ardiente. 80 años. Pero la pregunta que nadie hace es, ¿qué estuvo haciendo durante los 40 años antes de ese momento? Porque a los 40 años huyó de Egipto como fugitivo, de príncipe del imperio más poderoso del mundo a refugiado sin nombre en el desierto de Madián. Y a los 80, Dios le habló. 40 años de silencio entre esos dos momentos. 40 años donde nada parecía pasar. ¿Qué pasó en ese tiempo? Y más importante, ¿por qué Dios esperó tanto? Porque si estás en tu propio desierto ahora mismo, donde sientes que nada avanza, donde parece que Dios te olvidó, esta historia va a cambiar todo, porque el desierto no es un castigo, es una preparación, y lo que Moisés aprendió en esos 40 años de silencio fue exactamente lo que necesitaba para lo que vendría después. Hoy descubrirás las 3 lecciones que solo puedes aprender en el desierto, y por qué Dios aparta a los elegidos en soledad antes de usarlos con poder. Moisés nació esclavo, hijo de hebreos oprimidos en Egipto, pero la providencia de Dios lo llevó al palacio de Faraón, criado como príncipe egipcio, educado en toda la sabiduría de Egipto, poderoso en palabras y en hechos. A los 40 años era alguien, tenía posición, tenía poder, tenía educación, tenía recursos, y cuando vio a un egipcio golpeando a un hebreo, su hermano de sangre, algo se encendió en su interior. Miró a un lado y al otro, pensó que nadie lo veía, y mató al egipcio, lo enterró en la arena, intentó liberar a Israel, con su propia fuerza, con su educación egipcia, con su posición de poder. Al día siguiente vio a 2 hebreos peleando, se acercó para separarlos, y uno de ellos le dijo, ¿vas a matarme como mataste al egipcio? Y Moisés se dio cuenta, su secreto estaba expuesto, su pueblo lo rechazaba, y Faraón ahora buscaba matarlo. En un solo día lo perdió todo, la posición, el poder, el respeto, el futuro, y huyó al desierto, solo, derrotado, fugitivo, de príncipe de Egipto a refugiado en Madián. Llegó a un pozo, exhausto, sin nada, y cuando unos pastores rudos empezaron a molestar a las hijas de Jetro que venían por agua, Moisés las defendió. Jetro, sacerdote de Madián, lo invitó a su casa, le dio refugio, le dio a su hija Séfora como esposa, y Moisés se convirtió en pastor de las ovejas de su suegro, príncipe de Egipto, ahora pastor de ovejas que ni siquiera eran suyas, y así comenzaron los 40 años. El desierto le enseñó a Moisés 3 cosas que cambiarían el destino de una nación. 3 lecciones que solo puedes aprender en soledad. 3 verdades que Dios nunca enseña en el palacio, solo en el desierto. Lección número 1. Aprender a depender. En el palacio, Moisés tenía siervos para todo. Agua del Nilo traída en jarras de oro. Comida preparada por cocineros reales. Ropa lavada por sirvientes. Protección de guardias armados. En el desierto, tuvo que aprender a sobrevivir. A buscar agua donde no había agua. A encontrar sombra donde no había sombra. A proteger las ovejas de lobos y leones con sus propias manos. Y en ese proceso aprendió algo crucial, que él solo no podía, que necesitaba ayuda, que había límites en su propia fuerza. En el palacio, Moisés pensaba que podía liberar a Israel con su educación egipcia, con su posición, con su poder, con su fuerza, y fracasó. En el desierto aprendió que no podía hacer nada sin Adonai. Y esa humildad, esa dependencia total, fue exactamente lo que necesitaría más tarde. Porque no puedes guiar millones de personas por el desierto
si primero no aprendes a depender de Elohim en tu propio desierto. Escucha esto con todo tu corazón. Si Dios te tiene en un lugar donde no puedes hacer nada por tu propia cuenta, donde tus recursos no alcanzan, donde tu fuerza no es suficiente, no es para destruirte, es para enseñarte dependencia. Porque el día que salgas de ahí, vas a necesitar saber cómo depender de Él. Lección número 2. Fidelidad en lo pequeño. Cuidar ovejas no es glorioso. No hay aplausos, no hay reconocimiento, no hay nada épico. Es repetitivo, es tedioso, es invisible. Día tras día las mismas ovejas, los mismos pastos, las mismas rutinas. Nadie te ve, nadie te aplaude, nadie sabe tu nombre. Pero Moisés fue fiel, día tras día, año tras año. 40 años cuidando ovejas que ni siquiera eran suyas. Protegió cada una, no perdió ninguna. Fue fiel en lo que nadie veía, y Adonai lo estaba observando. Porque si puedes cuidar las ovejas de otro hombre por 40 años, puedes cuidar el pueblo de Dios por 40 años más. La fidelidad en lo pequeño te prepara para lo grande, no al revés. Escucha esto. Si estás en un lugar donde nadie te ve, donde tu trabajo parece insignificante, donde sientes que estás desperdiciando tu potencial, sé fiel ahí, porque Dios está viendo lo que nadie más ve y está preparándote para algo que ni siquiera imaginas. Lección número 3. Escuchar en el silencio. El palacio era ruidoso. Música, banquetes, conversaciones, política, intriga, ruido constante, voces por todas partes. El desierto es silencioso, solo el viento, el canto ocasional de un pájaro, tus propios pensamientos, silencio profundo. Y en ese silencio, Moisés aprendió a escuchar algo que no podía oír en el ruido del palacio, la voz de Elohim, porque Dios susurra, y solo en el silencio del desierto puedes aprender a reconocer su voz. 40 años aprendiendo a escuchar, 40 años en silencio, 40 años donde la única voz clara era la de Adonai. Y cuando llegó el momento de la zarza ardiente, Moisés reconoció la voz inmediatamente, porque la había estado escuchando por 40 años. Si Dios te tiene en silencio ahora, donde las voces humanas se callaron, donde no hay consejos ni respuestas rápidas, no es para abandonarte, es para enseñarte a escuchar su voz, porque lo que viene después va a requerir que sepas distinguir su voz de todas las demás. 40 años. 40 años aprendiendo dependencia. 40 años siendo fiel en lo invisible. 40 años aprendiendo a escuchar. Y entonces, un día ordinario se convirtió en el día más extraordinario de su vida. Moisés tenía 80 años, un día como cualquier otro. Guió las ovejas de Jetro más allá del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Las ovejas pastaban, todo era normal, rutinario. Y entonces vio algo, una zarza ardiendo, pero el fuego no la consumía. Se acercó y una voz lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y Dios le dijo: no te acerques, quita las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás es tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. 40 años preparándose para ese momento, 40 años aprendiendo a depender, 40 años siendo fiel, 40 años aprendiendo a escuchar. Y cuando Dios habló, Moisés estaba listo, no para hacer grandes cosas por su propia fuerza, sino para hacer grandes cosas en total dependencia de Adonai. Dios le dijo: he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he oído su clamor, conozco sus angustias, y he descendido para librarlos. Ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. A los 40 años, Moisés trató de liberarlos por su propia cuenta, y fracasó.
A los 80, Dios lo envió. Pero ahora Moisés sabía que no era por su fuerza, era por el poder de Adonai. 40 años en el desierto, para aprender que no se trataba de Moisés, se trataba de Dios. Si estás en un desierto ahora mismo, si sientes que nada está pasando, si parece que Dios te olvidó, escucha esto con todo tu corazón. El desierto no es un castigo, es una preparación. Dios no te abandonó en el desierto, te está moldeando en el desierto. Y lo que estás aprendiendo en el silencio, en la espera, en la fidelidad invisible, es exactamente lo que necesitarás para lo que viene después. Moisés necesitó 40 años en el desierto para estar listo para 40 años guiando a Israel. El desierto te enseña dependencia, el desierto te enseña fidelidad, el desierto te enseña a escuchar. Y cuando sales del desierto, no sales como entraste, sales transformado, de príncipe a pastor, de pastor a libertador, de confiado en sí mismo a dependiente de Dios. Así que ten paz en tu desierto, no porque sea fácil, sino porque tiene propósito. Ten paz en tu espera, no porque entiendas todo, sino porque confías en quien te guía. Ten paz, porque el desierto de hoy es el entrenamiento para el milagro de mañana. 40 años parecen mucho, pero cuando Dios está preparándote, ningún día se desperdicia, ningún momento se pierde. Todo tiene propósito. Así que si estás en tu desierto ahora, recuerda a Moisés y ten paz, porque Adonai no te olvidó, te está preparando. Antes de que te vayas, si estás en un desierto ahora mismo, si sientes que Dios te olvidó, si nada parece pasar mientras otros avanzan, toma un momento, cierra los ojos y declara en voz alta: Señor, tengo paz en mi desierto, porque confío que no me has olvidado. Confío que me estás preparando. Confío que el desierto de hoy es el entrenamiento para el milagro de mañana. Como Moisés, aprenderé dependencia. Como Moisés, seré fiel en lo invisible. Como Moisés, escucharé tu voz en el silencio. Ten paz en mi desierto. Si declaraste esto, escribe en los comentarios: ten paz en tu desierto, porque cuando lo declaras públicamente, tu fe se fortalece. Y si conoces a alguien en su propio desierto ahora, alguien que siente que nada avanza, alguien que necesita recordar que Dios no lo olvidó, comparte este video con esa persona, porque Moisés nos enseña: el desierto no es el final, es el comienzo. Gracias por acompañarme en Historias Bíblicas Narradas. Suscríbete para más historias que fortalecen tu fe en los momentos difíciles. Y recuerda, si estás en el desierto, ten paz, porque Adonai te está preparando. Nos vemos en la próxima historia. En silencio vengo a ti, con el alma puesta aquí. No tengo nada que ofrecer, solo mi llanto y mi fe. Tú conoces mi interior, mi cansancio y mi dolor, pero en medio de mi aflicción, tu presencia es mi canción.